Hola, hola. Buenas tardes. Good afternoon. Welcome to the Instar Square. We are going to present this afternoon the special print edition of Hypermedia Review. It is a print magazine of the Hypermedia Editorial. It is an independent project from Cuban independent journalist environment. And we have today a special guest. We have the director or the manager of Hypermedia Magazine, my colleague Ladislao Aguado. Good afternoon, Ladislao. Hola, buenas tardes, Henry. Un placer estar ahí con ustedes una vez más. Muchísimas gracias. So, can we talk in English or in Spanish or both? What do you think? In Spanish is okay, no problem. I prefer to speak in Spanish about the magazine. Okay. Excuse me. So, excuse me, we are going to talk in Spanish this afternoon. So, if you want, you can check it out the magazine. So, bueno, vamos a comenzar la conversación. Ladislao, cuéntanos un poco del proyecto de Hypermedia como plataforma editorial, que sabemos que está compuesta por un proyecto, digamos, de editorial diario, de prensa diaria, de prensa crítica, cultural diaria, y un proyecto editorial con varias colecciones de libros. Hola, Henry, muy buenas a todos. Como bien dices, Hypermedia consta primero, fue el origen comenzó siendo una editorial y luego nos dimos cuenta que necesitamos un espacio para acoger, un espacio serial donde acoger a los autores, las opiniones y el análisis del acontecer sociocultural cubano. Normalmente los medios de prensa independientes son medios, en su inmensa mayoría, son medios generalistas, o en ese momento cuando surge Hypermedia lo eran, y se ocupaban más de las noticias, del acontecer noticioso diario, y no había medios que analizaran los hechos una vez, que leyeran los hechos una vez sucedidos. Así surge Hypermedia Magazine como un apoyo a la labor editorial, un espacio para sus autores y al mismo tiempo como una suerte de relator del acontecer sociocultural
cubano o vinculado al tema cubano, independientemente de donde éste se produjera. Ese es el origen de Hipermedia. En la actualidad la editorial cuenta con más de 100 autores y la revista acoge alrededor de 600 autores. Como bien dice, es una publicación diaria donde normalmente publicamos entre 2 o 3 artículos diarios de análisis sobre el acontecer sociocultural, que es tan amplio como la política o el análisis de un determinado suceso vinculado al medio ambiente, la conservación del planeta o los movimientos migratorios. Cuéntame un poco de este proyecto, o sea, de la edición especial que se hizo para el proyecto de Instar acá en Documenta. Son textos inéditos algunos, otros son textos compilados de publicaciones anteriores en el magazine, o cómo fue que cómo surge el proyecto como tal, ¿no? Le voy a pedir a producción que ponga las cubiertas dobles de este número. Perfecto, ahí se ve la cubierta doble y un lema, caja negra, elogio del pensamiento negativo. ¿Cuál es la idea de este número? Todo régimen totalitario, todo régimen que marca un proceso de gobierno desde la arbitrariedad, establece un pensamiento que se opone, un pensamiento independiente y un pensamiento que de alguna manera es una reacción a ese mando totalitario. El pensamiento negativo es una manera de leer el pensamiento independiente y el análisis independiente de la realidad cubana. Esto es lo que arma el libro. Son textos que muchos de autores habituales dentro del panorama de los autores de Hipermedia. Están los nombres quizás más contiguos de nuestro hacer como periodistas y trazan todos ellos un mapa del pensamiento opuesto al totalitarismo, del pensamiento opuesto a la arbitrariedad del gobierno cubano a través de las lecturas de hechos importante dentro del quehacer cultural, sea literario, sea de las artes visuales, sea del periodismo, del cine o de la música, incluso de la crónica, como hay un texto de Orlando Luis Pardolaso donde aparece Orlando es la descripción en un programa serial de la televisión cubana, donde aparece la foto de Orlando como uno de los criminales buscados por la policía. Ya, eso es con una violación absolutamente flagrante del derecho a la intimidad, a la privacidad, simplemente mostrando la cara del retrato de carnet de identidad de Orlando Luis Pardolaso como uno de los sospechosos de haber cometido un crimen y de alguna manera intoxicando ya esta imagen, asociándola en la mentalidad del espectador a un acto delictivo probable. Ya, eso, por supuesto, tiene que generar, más allá del pensamiento independiente, este tipo de análisis o de provocaciones generan, por supuesto, un pensamiento negativo, una defensa, una rebeldía, una manera de narrar la sociedad desde un antagonismo. A lo largo de estos años, de 63 años de dictadura que vive Cuba, este pensamiento ha ido mutando y nosotros recogemos pues los últimos momentos, el último lustro de este acervo, de esta manera de leer la sociedad desde la oposición. No es prensa opositora, no son noticias opositoras, sino es el pensamiento opositor per se. Es decir, el análisis que se hace de la realidad se lee desde una posición de oposición al propio sistema que lo engendra. Sí, a mí
Me gustaría también que comentaras un poco el contrapunteo de la gráfica, ¿no? de la edición con relación a los textos. A mí me gusta mucho la idea de que tiene mucho más textos, aunque no estén separados, digamos, por secciones como una revista al uso, pero me gusta esta idea de que todo es en blanco y negro, esta cosa como, este toque como facsimilar, y por otro lado o sea, que son menos las imágenes, menos el color, ¿no? Es con relación a los textos. Un poco, coméntame El digamos, diseño, el diseño de de, la revista viene a ser, en los orígenes, Hypermedia Magazine era una revista online en blanco y negro. Todas las imágenes de Hypermedia Magazine estaban en blanco y negro y los textos, los títulos, los leads, todo era una imagen en blanco y negro. Cuando empezamos a diseñar Hypermedia Review, sabíamos que no podíamos hacer una portada en blanco y negro porque atentaba contra la propia difusión de la revista, pero sí remarcamos que la estética del interior se mantuviera en blanco y negro, lo cual nos iba a permitir unos costes de impresión más asequibles a nuestras posibilidades y al mismo tiempo desarrollar una estética que jugara con prácticamente los tonos de luz entre el blanco y el negro, intentando crear una armonía. La diseñadora Michelle Millares, excelente, es la que ha conseguido dotar a la revista de una lectura propia a través de su diseño. Los contenidos se imbrican dentro de este diseño, dentro de las imágenes, desde las grandes dimensiones de las imágenes, tomando los pliegos completamente, o en detalles que se resaltan, en citas que se extraen, en momentos de llamadas de atención del lector y que permiten establecer una dinámica de lectura independientemente de la lectura del texto en sí, sino una lectura visual, una lectura a través de la construcción del diseño de la revista. Esto va modificándose desde el primer número, este es el tercer número, un número especial, como mencionabas, hecho para Documenta, donde se va adaptando, el diseño se va adaptando al lema que traza la línea editorial del número. Si te das cuenta, cuando ves la portada de Caja Negra, Elogio del Pensamiento Negativo, hay un factor donde el negro está muy presente desde el propio título, desde esa caja negra en rojo, son los colores de la revista, de la serie, y el otro color resultante es el negro. Si nos atenemos a los símbolos, estos son los colores, por ejemplo, que ha tenido muchísimos emblemas dentro de la Revolución Cubana, pienso ahora del propio logo del movimiento 26 de julio, entre rojo y negro, de alguna manera. Eso, que esta caja negra tenga estos dos colores, de alguna manera se dialoga con un diseño de 1953, 52, no recuerdo cuándo fue el año exacto, el asalto fue en el 53, del Moncada y el movimiento existía, pensemos que fue el año anterior, o sea, y la revista se remonta a dialogar, se atreve a dialogar con diseños icónicos de la simbología del castrismo y del totalitarismo en Cuba. Luego, cuando entramos al interior de los textos, este juego con los tonos de luz entre el negro y el blanco va a establecer, como te comentaba, una dinámica propia, una lectura independiente alrededor de este pensamiento negativo, de este pensamiento de la reacción a un determinado acto totalitario. Aquí está el índice, se das cuenta, está marcado, el negro toma un espacio y dialoga con los espacios de luz del blanco.
Sí, por otra parte me gustaría, o sea, sé que ya se ha comentado en esta plaza, en este espacio de instar acá en Documenta 15 un poco sobre el papel o sobre el rol cultural y político, ¿no? Incluso con relación al cambio democrático en Cuba o al cambio hacia la democracia en Cuba de la prensa independiente y de todo el movimiento de la prensa y de los procesos de información fuera de las plataformas y de los sistemas gubernamentales cubanos. Pero me gustaría un poco, quizás ya antes has adelantado un poco el papel, pero me gustaría un poco también que ampliara sobre el rol de un espacio como Hipermedia Magazine, que entra ya con este trabajo de digamos, del texto crítico, de la crítica cultural, o sea, de la post-escritura a partir de la noticia, ¿no? Todo el trabajo con la narrativa. Es decir, ¿cuál podría ser o cuál es el rol de este tipo de textualidad como la que produce Hipermedia Magazine, por ejemplo, diariamente, ¿no? A ver, el gobierno cubano se ha preocupado mucho por controlar todas las fuentes de emisión de contenidos. Nunca ha aparecido en ningún proyecto de la empresa privada cubana, que es muy pobre, muy limitada. Puede haber costureras, puede haber diseñadores, puede haber estudios de arquitectura, puede haber determinados oficios, pero nunca ha aparecido, nunca, el asomo de que los medios de prensa, los gestores de contenido, los profesionales dedicados a la creación del contenido en cualquier ámbito, sea un boletín empresarial, o sea una emisora de radio, o sea un periódico, o sea una revista, o sea un libro de texto, o sea un profesor en un aula, a través de un colegio privado, el Estado controla, tiene mucho interés en que la emisión y la gestión de los contenidos, la creación de los contenidos, quede bajo su paraguas. ¿Por qué? Porque la creación de los contenidos va a determinar muchas veces la manera en que las personas piensan y entienden y analizan la realidad. Claro, si ellos controlan la televisión, controlan las radios, controlan los periódicos nacionales, los periódicos provinciales, los boletines, cualquier publicación impresa, eso garantiza un control sobre la manera en que la población piensa. Estas publicaciones, tanto los diarios generalistas como las revistas especializadas en un determinado tipo de análisis, en el caso nuestro, análisis sociocultural, van a competir muy tímidamente, es el propósito, van a servir de opción externa, independiente, al margen de ese bloque de contenidos producidos por el Estado, donde el Estado establece unas determinadas líneas a la hora de dar una noticia, los medios independientes establecemos otras. No somos unitarios, no respondemos todos al mismo diseño editorial, pues cada uno tiene su propia línea de contenidos, pero sí establecemos unas lecturas paralelas al discurso oficial del gobierno. Ese es el principal valor, es un discurso mínimo comparado con la cantidad de fuentes de emisión de contenidos que pueda poseer un Estado, pero es un discurso que se establece al margen y sirve de contrapeso, de alguna manera ha terminado determinando la narrativa de los medios de prensa oficiales. Antiguamente informaban o analizaban o leían con la impunidad del monopolio. Es decir, ellos tenían el monopolio de la información, tenían el monopolio del relato, eran los únicos narradores. Con la aparición de la prensa independiente, los narradores se multiplican, los puntos de vista del relato se multiplican y eso ha obligado al Estado a atender, a seguir, a observar y al lector a poder comparar a través de estos medios de prensa independientes.
es el rol fundamental que cumplimos, el rol de contraponer una pequeña cantidad de contenidos al gran bloque de contenidos que genera el Estado. Pero esa pequeña cantidad de contenidos cada vez se va haciendo más necesaria para la sociedad civil cubana, para los estudiosos vinculados al tema Cuba o que tienen a Cuba como sujeto de sus análisis, y al Estado como un oponente a la hora de entregar y de elaborar el relato. Acaba de suceder el incendio en el supertanqueros de los almacenes de petróleo en Matanzas, y al mismo tiempo que el Estado estaba dando muchas veces noticias triunfalistas, noticias dando como Cuba Debate, que el primer día ya dio por zanjado el incendio, diciendo que se había eliminado la fuente del incendio. Los medios de prensa, sin embargo, la población ejerciendo periodismo ciudadano, se opusieron al relato oficial. Cuba Debate enseguida tuvo que corregir aquella noticia triunfalista: erradicado el incendio, sofocado el incendio, creo que decía exactamente, en el tanque número 13 del puerto de Matanzas. O sea, ¿por qué? Porque ya ahora existe la prensa independiente, a la que se suma el periodismo ciudadano, que es muy importante, porque es el ciudadano el que se convierte en el relator de la noticia, en transmisor del suceso, y lo que pudo ser, llevándolo a 10 años o 15 años atrás, un suceso que se hubiese ahogado por la prensa oficial, la prensa independiente y los periodistas ciudadanos lo convirtieron en un relato de múltiples voces, con múltiples lecturas y múltiples puntos de vista. Eso el gobierno hasta hace 10, 15 años no estaba acostumbrado a que existiera medios que se le opusieran en la construcción del relato, que intervinieran en la construcción del contenido que le daban a la población. Y eso es el papel de la prensa independiente y del periodismo ciudadano en la actualidad. Un poco para cerrar o para ir cerrando, me gustaría que me hablaras. O sea, creo que la revista de alguna manera tiene como un toque antológico, es decir, compila una serie de textos que vienen ya desde el magazine, pero a la vez también como objeto me rebota un poco o me lleva un poco a Hipermedia, a la editorial como tal, y me gustaría que me comentaras sobre la editorial como tal, es decir, cuáles son las colecciones de libros, cuál es la línea como tal, si hay una parte más de las narrativas, de la novela o de la poesía, y un poco ya después qué pasa con el pensamiento crítico o académico incluso, ¿no? Cuéntame un poco sobre la editorial como tal, el trabajo que lleva adelante. Antes de entrar en la editorial, intentaría definir por qué Hipermedia Review y por qué una revista impresa. La idea, la noticia, el suceso editorial diario, establece una velocidad, establece una inmediatez y establece un consumo, una creación de contenido a un ritmo muy acelerado. Existe o se ha demostrado que la aparición de Internet y las publicaciones digitales online dan espacio a un tipo de periodismo, de un periodismo lento, un periodismo de investigación, un periodismo que se centra en la investigación o en la compilación tomada con calma. ¿Para qué? Para sentar y definir un determinado suceso, la explicación de un determinado suceso. Entonces, la división entre Hipermedia Magazine, que es la publicación diaria, online, ágil, que publica 3, 4 contenidos, 2, diariamente, de lunes a lunes, encuentra en Hipermedia Review el análisis lento, la investigación, la compilación y de alguna manera
el asentamiento, el archivo de determinadas investigaciones sobre temas o circunstancias que no son importantes. En el caso de la editorial, este mismo suceso se va a reflejar en la producción de libros. ¿Por qué? Cuando empezamos la editorial Hipermedia en 2013, la impresión de libros de ficción era mucho mayor que la que ahora mismo estamos asumiendo. Publicamos libros de ficción, pero en menor cantidad. Lo que más se ha ido desarrollando la editorial sola es en una colección que se llama Hipermedia Ideas, que se divide a su vez en estudios, memoria y portfolio, donde se recogen justamente estudios sobre determinados temas, estudios en su mayoría de profesores universitarios, memorias de libros de memorias que recogen experiencias, como estamos preparando una colección de literatura carcelaria, o portfolio que recoge la inmediatez de determinados sucesos. Por ejemplo, acabamos de publicar la biografía colectiva, Voces, de 32 autores sobre Luis Manuel Otero Alcántara, y justamente encarcelado por el gobierno cubano y condenado a 5 años de prisión. Y la editorial, de alguna manera, asume un rol en la construcción del ideario social, del análisis social, del escrutinio de la sociedad, y la ficción cede paso ante esta demanda. Y lo que en algún momento fue central, como la publicación de novelas, de poesía, de cuentos, se sigue haciendo, aunque digamos que a un 30% del volumen total de títulos de la editorial. Sí, sí, en ese sentido también, no sé, un poco para allá, para cerrar, me gustaría que comentaras ya, partiendo de todo lo que has comentado sobre la producción editorial de libros como tal, un poco cómo sientes el consumo ya o sea, de la producción, ¿no? O sea, tanto en los libros de pensamiento como en las narrativas. Y cómo ves este paquete de varias editoriales independientes cubanas que de alguna manera gravitan, ¿no?, alrededor de las ferias, o sea, si se van mucho a ferias, si no, y cómo es ese proceso incluso frente a la producción estatal o a la producción gubernamental y la participación simultánea de ambas producciones en ferias. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto Ahora, en ese estuvimos hace sentido? poco, y remito a los espectadores a los propios archivos de Instar, donde estuvimos conversando hace unas semanas atrás sobre varios directores de editoriales, sobre el rol de las editoriales independientes. En mi opinión, y no es una opinión colectiva, es exclusivamente restringida al ámbito de Hipermedia, como director editorial, yo la entiendo como un archivo que va acumulando obras, nombres, discursos, y los va conservando. No funcionamos realmente como empresas. Muchas editoriales, a pesar de que comercializamos, por supuesto, nuestros libros, funcionamos más como archivos que como una empresa que pueda establecer un plan comercial, un análisis comercial al uso. ¿Por qué? El acto de ser independientes, el acto de estar fuera primero del territorio nacional, luego sujeto a los territorios foráneos donde están inscritas estas editoriales, sean los Estados Unidos, México, Europa, establece que estas editoriales, que se dicen editoriales independientes cubanas, realmente son editoriales
por si nos atenemos a dónde están inscritas, son editoriales que responden a dispositivos y políticas fiscales de terceros países. Existes en los terceros países, pero a nivel fiscal, pero como tu rango de autores es en su mayoría cubano, te desvinculas de los mercados locales donde están registradas estas editoriales. Por ejemplo, Hipermedia, que es una editorial registrada en los Estados Unidos, no participa del mercado del libro de los Estados Unidos. Participa del reducto del mercado que puede ser las ciudades, Miami, por ejemplo, donde hay una población cubana grande, donde hay una feria del libro importante para la región y para la lengua. Participa a la feria del libro, tiene stand en la feria, sus autores se presentan en el marco de la feria, distribuye sus libros a través de librerías locales, pero cuando intentamos este fenómeno de Miami como una ciudad cubana más, cuando intentamos sacarlo de alguna manera del gueto, de la órbita del micromundo cubano, chocamos, por ejemplo, como Hipermedia acaba de chocar en España, con la limitación de que el ICBN, que es el número internacional de registro de los libros de los Estados Unidos para las bibliotecas españolas, tiene que ser, en una medida de proteccionismo, un ICBN español o de América Latina, lo cual es una contradicción total, porque es la inscripción, es el número internacional del libro. O sea, debería darte igual que el ICBN fuera emitido por Groenlandia, que fuese emitido por Francia o por Sudáfrica, porque es un número internacional, lo dice el propio nombre. Pero hay una suerte de proteccionismo de algún convenio. España se autolimita a adquirir libros fuera del entorno de Iberoamérica y deja, entonces ya eso genera para una editorial como Hipermedia pues un escalón más, una dificultad nueva, que es la tienes que entonces crear una entidad bien en España o bien en Latinoamérica que te permita adquirir los ICBN y de alguna manera hacer una inversión doble. Unos ICBN de los Estados Unidos y otros ICBN para Iberoamérica, para que las bibliotecas entonces españolas puedan adquirir los libros de los autores cubanos que estamos publicando. Esto sucede nos sucede a todas las editoriales. Al mismo tiempo, si queremos distribuir en España, en las librerías, hay un sistema, y menciono España porque es el país de la lengua más importante en el mercado editorial. Hay un sistema que es como una suerte de intermediario, que es el distribuidor del libro. Entonces tú le vas a dar al 50%, al 40% al distribuidor el producto final y él entonces lo va a llevar a las librerías. Esto es muy complicado porque estamos obedeciendo a roles y funciones que son extranacionales, que no tienen que ver con la realidad de nuestros lectores naturales. Hay editores que piensan que los lectores naturales no son determinantes para el funcionamiento de una editorial. Yo creo que sí. O sea, poder contar con personas, 14 millones de personas que piensan, poseen una psicología del lenguaje similar a la de la empresa, que se identifican con los autores, que la narrativa, el relato de esos autores se identifica con esos 14 millones de posibles lectores, sí puede ser un factor, no el único factor, pero es un factor a tener en cuenta, un factor importante a la hora de construir un mercado y sobre todo una red de autores y de lectores vinculados a ellos. Tú no puedes intervenir como Hipermedia y decir, voy a participar en la feria del libro de, voy a poner, de Valladolid. Porque entonces tú dices, ¿qué sentido tiene hacer toda una inversión donde tus autores van a estar en minoría? Podría tener sentido, pero entonces tendría sentido hacerla en todas las provincias españolas, en todas las provincias mexicanas, donde hay una feria, hacerla
en las principales ferias nacionales. Esto sí tendría mucho sentido si son tus 14 millones de lectores, son las provincias cubanas, y tú solamente vas a llevarla a esas ferias como destacados, como cabezas de cartel, a los autores provinciales que pertenecen ahí, porque se supone que sus lectores naturales van a estar mucho más cerca de esos autores, o los van a reconocer, o se van a identificar en ellos, que haciéndolo en la Feria del Libro de Valladolid, por ejemplo. Entonces, eso podría tener un peso, un 30% en el trabajo empresarial de las editoriales. No sucede. Vendemos, todos comercializamos nuestros productos a través del mercado online. Cuba ya ha dejado de ser un país con unas fronteras y es de alguna manera una nación habitada en otras naciones. Los exilios han ido construyendo mapas culturales de experiencia de vida tanto en los Estados Unidos como en España, como Europa, como en América Latina, y el comercio online a través de las plataformas de venta online te permite estar conectados con todos tus posibles lectores, admitiendo al mismo tiempo que hay una parte ausente porque Cuba no tiene comercio online, ningún canal, Amazon, que podría ser el más grande, no distribuye en Cuba, no comercializan nada en Cuba. Por tanto, esos 14 millones de lectores vinculados a esos autores o a esos temas están secuestrados por el gobierno cubano. Como mismo les secuestra la capacidad de viajar, también les secuestra la capacidad de leer o les secuestra la capacidad de elección desde las cosas más simples de la vida cotidiana a las más complejas, como puede ser una elección de una ideología, de un partido, de un presidente, de unos representantes de gobierno. Todo está secuestrado isla adentro, desde las posibilidades más simples de elegir qué libro o qué autor lees a las más complejas, como decía. Y esa es la realidad desde mi punto de vista, del suceso editorial cubano como empresa. Luego, como archivo, creo que es fundamental. Lo que estamos haciendo con un esfuerzo enorme es muy importante. Estamos guardando, organizando, estructurando todo un pensamiento independiente de autores, toda una creación independiente que de otra manera el gobierno ya lo demostró, lo ha demostrado durante décadas, se iba a ocupar de marginar con la intención de eliminarlo. Es decir, lo iba a dejar fuera de sus planes editoriales, que además no son grandes planes editoriales, son bastante pequeños comparados para el poder de un Estado, son bastante limitados además en cuanto a opciones de creación y de discursos, y de alguna manera los iba a segregar, los iba a apartar, los iba a echar a un lado con la intención de anularlos. Y cuando no prohibirlos o simplemente silenciar, con el silencio editorial, silenciar a sus autores. Por tanto, el trabajo que hacemos las editoriales independientes es muy importante, porque funcionamos como un repositorio, como una incubadora de textos fundamentales para entender el suceso cubano hoy, entender la Cuba de hoy, pero al mismo tiempo leer la historia cubana que el gobierno no publica. Recuerdo cuando Hipermedia en 2014 empezamos a enviar mensualmente libros prohibidos a Cuba, que apareció, siempre hago el cuento, porque me llamó mucho la atención cómo se podía construir con eso. Apareció una persona que estaba haciendo su tesis de maestría en la necesidad de censurar a Hipermedia, porque, según explicaba en su artículo, el trabajo de Hipermedia, la incidencia de Hipermedia en los lectores cubanos era muy dañina, porque esos lectores no estaban preparados para leer la historia, los sucesos que Hipermedia le estaba contando. Entonces, en ese momento, cuando lees eso, tú entiendes perfectamente que estás siendo útil, que estás haciendo un trabajo necesario y que debes insistir en fungir como lo que eres actualmente, no como una empresa,
como un archivo de contenido que mañana van a servir, y hoy mismo ya sirven, para leer el país que se niega a ser leído desde el Estado. Muchísimas gracias, Ladislao, por tu tiempo, por estar acá en la plaza de Instar esta tarde con nosotros, además de presentar la edición especial de Hipermedia Review, pues un poco comentarnos sobre todo el trabajo de Hipermedia Magazine, bueno, y del proyecto editorial en general. Muchísimas gracias, un abrazo desde acá y nos vemos pronto. Chao. Muchísimas gracias, Henry, por la acogida, a Instar, a Tania Bruguera, a todas las personas que han hecho posible que esta tarde hayamos podido charlar. Y nada, el placer es mío. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao. Chao.